Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano, Percy Rodríguez y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global. Hoy en nuestra transmisión número 64, en vivo a través de Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM. Les acompañamos Gerald Solano y Gabriela Navarro. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Gerald, ¿cómo te va? Saludos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en un programa muy especial en el cual vamos a estar abordando el tema del Acuerdo de Escazú, cuáles son sus retos y desafíos, con nuestro invitado especial del día, Ariel Romero Ruiz. Ariel es bachiller en Derecho, estudiante avanzado de la carrera de Ciencias Políticas, también ha tenido formación en planificación estratégica con enfoque de género, resiliencia de adaptación, mitigación, cambio climático, recurso hídrico e iniciativas económicas basadas en la naturaleza. También es activista ambiental, miembro de la organización Green Wolf y vocero de la campaña Escazú Ahora. Actualmente se desempeña como asesor de la primera vicepresidenta de la República y también ha sido asesor legislativo. Ariel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Buenas sí. noches, Gerald. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto conversar sobre el acuerdo en este súper importante espacio. Gracias Ariel y bienvenido a Pulso Global. Gracias a ustedes que nos acompañan a través del Facebook Live y de Radio Costa Rica y las distintas plataformas en las que se transmite Pulso Global. Como ustedes saben, la semana pasada iniciamos con algunos temas referentes a el medio ambiente, a temas de cambio climático y hemos dedicado este programa hoy a conversar un poco sobre lo que es el acuerdo de Escazú. Tema que muchos de ustedes han probablemente escuchado en las últimas semanas, en el último mes, algunos debates y algunos cuestionamientos que de distintos sectores se han venido gestando. ¿Y quién mejor para acompañarnos hoy que Ariel como vocero de esta organización de Escazú Ahora? Pero tal vez ahí Ariel y Gabriela y quisiéramos iniciar la conversación sobre cómo se gesta el acuerdo, digamos, regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú. Muchísimas gracias, Gerald, por la pregunta. Creo que es importante hacer ese contexto histórico porque algunos sectores han manifestado, han hecho creer que es que este acuerdo apareció un día de estos y no, este acuerdo es un proceso que ha tenido una negociación bastante compleja y que surge a partir de la cumbre del Río 92. A partir de ahí y de la declaración de principios sobre medio ambiente, varios países de la región deciden aplicar un poco lo que establece ese marco de derechos ambientales y sociales de la declaración y acuerdan negociar un proceso en el marco de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, iniciar las negociaciones en el año 2012 del acuerdo. Este ha sido un proceso complejo, ha tenido que poner de acuerdo a países de América Latina y la región con distintos, entendiendo la complejidad y la diversidad
de gobiernos y sus orientaciones políticas, ¿verdad? Entendiendo un poco o sea, aquí participó, por ejemplo, el gobierno de Brasil, el gobierno de Colombia, gobiernos con una política mucho más de derecha y mucho más combativos con el tema medio ambiente, que también se sumaron a este proceso. Este proceso lo negoció Costa Rica en una copresidencia con Chile, y finalmente se firmó en el año 2018, empezando ahí su trámite legislativo para que sea ratificado por la Asamblea Legislativa. ¿Y cuál es el objetivo, digamos, principal del acuerdo? ¿En qué consiste ese principio de acceso a la información ambiental? Hay tres elementos que componen este acuerdo. Uno tiene que ver con el que vos decís, Gerald, de acceso a la información pública ambiental. El segundo tiene que ver con garantizar la participación de los y las ciudadanas en temas ambientales. Y el tercero, que es una de las deudas históricas que tiene nuestro país en temas ambientales, es el de justicia ambiental. Y bueno, este programa se enmarca también en 8º aniversario de la muerte, del asesinato de Jairo Mora, ¿verdad? Que es uno de los temas pendientes que tiene la justicia costarricense en el olvido. Entonces, estos tres elementos vienen a componer algo que se denomina, o que se ha denominado en derechos de cuarta generación, de fortalecimiento de la democracia ambiental, para garantizar que la información, y esto es un acuerdo para defensores del medio ambiente, pero para también ciudadanos comunes y corrientes que desean acceder a información pública referente a proyectos en sus comunidades, referente a proyectos nacionales, que es de conocer los criterios técnicos, sociales, científicos del proyecto que se está construyendo en mi urbanización o en mi comunidad. Y bueno, ese derecho, a pesar de que ya nuestra legislación lo ha venido garantizando en los últimos años, no necesariamente se extiende en temas ambientales. Y bueno, este es un tema de Estado que también debe alcanzar a otras instituciones, no solamente el gobierno central, y es ahí en el tema de información pública donde tenemos un desafío importante, por ejemplo, con las municipalidades, en cuanto a información sobre proyectos urbanísticos, desarrollos inmobiliarios, en un momento donde bueno, ya tenemos conflictos, por ejemplo, por el agua, y se avecinan en las próximas décadas pues mucho más conflictos ambientales, donde es necesario definir un marco legal que nos permita resolver estos temas con información técnica y con la participación de las personas. Sí, Ariel, bueno, el día de hoy, de parte de la estructura que le habíamos considerado y contemplado, era justamente ir conociendo un poco el acuerdo, porque como lo mencionabas al inicio, es un acuerdo que la gente dice de dónde apareció en un momento a otro y que actualmente pues está discutiendo no solamente en Costa Rica, sino en los 24 países que han estado firmando. Tenemos distintos pilares y queremos ir conversando un poco al respecto. Y uno de los que más me llamó a mí la atención cuando hacía justamente la revisión del acuerdo es el que habla sobre la regulación sobre la protección especial que se daría a las personas defensoras. Marcando un precedente a nivel de derecho internacional sobre este tema. ¿Nos podrías comentar un poco en qué consiste y cómo cambiaría concretamente la realidad actual que tenemos sobre este tema? Bueno, como se ha reiterado, esto es un acuerdo de mínimos en los cuales los países deben establecer unos mínimos, pero no así unos techos. En justicia ambiental, que es una de las deudas históricas, necesariamente este acuerdo garantiza una protección especial, o una protección, es que no es especial tampoco, ¿verdad? Es el tema de la impunidad sobre temas, o sea, sobre situaciones que ya hemos vivido. Entonces viene a instar a los gobiernos y a los estados a implementar acciones que garanticen la vida y la integridad de las personas activistas. Como es un acuerdo general, es un acuerdo que además se enmarca en el derecho internacional, en la autonomía
de los países, será el país el que desarrolle en su legislación cuál es el marco de protección especial que debería tener las personas que se dedican a la lucha por el medio ambiente. Y en este caso, bueno, no hablamos nosotros del caso de Jairo, que es uno de los más cercanos, no es el único que hemos tenido acá. Sin embargo, ha sido uno de los temas reiterados y hay muchos países, como por ejemplo el caso de Brasil, como el caso de mismo Chile, Ecuador, que han sufrido esto. ¿Cómo crees vos que esto podría llegar a cambiar la dinámica a nivel de derecho que tenemos actualmente? Bueno, usted lo acaba de decir muy bien, la región, y esto no es casualidad, la región es la que tiene más asesinatos ambientales en el mundo. Entonces, si bien es cierto, Costa Rica es pionero en temas ambientales y así es reconocido a nivel internacional, porque realmente mucho de lo que dice este texto ya está contemplado en nuestra legislación, tal vez no de forma coherente y ordenada, que este es el valor agregado que tiene este acuerdo, pero sí ya tenemos muchos de estos principios contemplados en diferentes leyes. Además, hemos ratificado más de 50 convenios y tratados internacionales relacionados con medio ambiente, que también se vinculan en estos derechos. Entonces, la instancia que se hace a los países, y bueno, que o sea, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido reiterativo en exigirle a los países garantizar la protección de las personas activistas ambientales, pues esto vendría a reforzar ya las acciones que se vienen haciendo y obligaría a los estados o instaría a los estados a que tomen acciones contundentes en este tema. En esa línea, Ariel, algunos de los detractores, algunos de los, ¿verdad? De los distintos grupos que han girado alrededor de intereses sobre el Acuerdo de Escazú, han hablado de que la participación pública, ¿verdad? En procesos de toma de decisiones podría ser, digamos, un elemento que complicara, digamos, la acción, digamos, o el resultado que se espera de este acuerdo. Entonces, desde el acuerdo, ¿en qué consiste ese principio de participación pública en las tomas de decisiones y qué son los mecanismos de revisión independientes? Ok, esto, como lo reitero, y mucho de cuando uno lee el articulado del propio acuerdo, este, cada una de las oraciones empieza con cada estado de acuerdo a sus posibilidades y de conformidad con sus prioridades nacionales, asegurará tal cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que insistimos mucho en que es un acuerdo de mínimos y que además es gradual y progresivo. Eh, ¿qué elementos viene a aportar distintos? Realmente pocos, porque por ejemplo, en términos de la inversión de la carga a la prueba, que ha sido uno de los temas que han manifestado algunos sectores, ya en nuestra legislación, por medio de la ley de biodiversidad, establece que la carga a la prueba en materia ambiental la puede crear el propio Estado o la tiene que hacer la otra parte. Entonces, más bien, especificame que... Es que digamos, vamos a ver, dentro de los, digamos, de algunos de los elementos se ha dicho que la toma de decisiones a nivel de gobernabilidad en algunos casos se hace, digamos, compleja. Entonces, que poder, digamos, hacer que otros actores participen, algunos dicen que podría aún complicar más avanzar en esta materia. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de quienes estamos a favor de poder ampliar las garantías en términos, digamos, legales, más bien lo vemos como un fortalecimiento de procesos democráticos, ¿verdad? Se van a escuchar a más sectores, va a haber mayor participación pública, lo cual, digamos, garantizaría de alguna forma evitar situaciones como la que hablábamos de Jairo, ¿verdad? Es decir, que haya una mejor articulación en términos de lo referente a la gobernabilidad en materia ambiental en este caso. Sí, bueno, nuestro país ha apostado hace muchísimos años a una democracia participativa. El tema ambiental no debe ser la excepción. Realmente las personas, bueno, hay argumentos esgrimidos que en su gran mayoría tienen un componente mucho más ideológico que técnico y tiene que ver con la gente que piensa que los temas ambientales de alguna manera
se divorcian o están contrapuestos con el desarrollo económico, y eso no es cierto. Y bueno, la garantía de eso lo hace la participación pública, ¿verdad? Porque aquí no estamos hablando únicamente de que estamos garantizando la participación de activistas ambientales en procesos, estamos asegurando que en temas ambientales participen ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes que tengan interés sobre temas que se definen como temas ambientales. Entonces, la apuesta es esa. Ya nuestro país, mucho de lo que está contemplado lo ha ido avanzando. Por ejemplo, en los últimos años el país ha sido pionero en los protocolos de gobierno abierto, de proactivamente asegurar que las instituciones suban los datos, suban información, que los ciudadanos estén informados. Y bueno, el primer paso para la participación ciudadana, la información. Y bueno, estos procesos obviamente se van a enmarcar en la institucionalidad que ya tenemos. Llámese gobiernos locales, gobiernos nacionales, no viene a crear ni organismos deliberativos de consulta sobre temas ambientales, no es promover la participación de ciudadanas y ciudadanos, de personas que defienden el medio ambiente en los procesos que ya tenemos, o sea, y en las instancias correspondientes que ya establece nuestra legislación. Ahí, digamos, porque no sé si lo mencionaste en la primera intervención, ¿qué son los mecanismos de revisión independiente? Que eso se ha hablado como un elemento, digamos, no sé, nuevo, diferente en términos de participación pública en los procesos de toma de decisiones. ¿Qué son esos mecanismos de revisión independiente? Tiene que ver con, digamos, la emisión de criterios técnicos de, digamos, personas que no son que no forman parte de la autoridad competente en el tema ambiental, que es, bueno, cuando de alguna manera puedes comprobar la existencia de algún daño por medio de algún profesional independiente técnico que emita un informe que alerte sobre la presencia o que alguna empresa o alguna institución está incurriendo en alguna práctica que degrada al medio ambiente, en este caso, por ejemplo. Entonces, ya, digamos, esto también es algo que ya nuestra legislación lo permite. Entonces, digamos, habría que armonizarlo, sí, por eso el primer paso del acuerdo de Escazú, ratificarlo, pero el segundo y el más importante es generar el ordenamiento jurídico necesario para implementarlo adecuada y de la mejor manera. Ariel, y en este caso sobre el mismo contexto de tratar de ir comprendiendo la estructura del acuerdo y cuáles son los compromisos que los estados están asumiendo, ¿podrías conversarnos un poco sobre los compromisos que los estados adquieren en tema de fortalecimiento de las capacidades? Sí, como lo digo, es una instancia que se hace a los gobiernos para que en temas ambientales pues tengan la institucionalidad necesaria a nivel de gobierno central y por supuesto a nivel de sus poderes judiciales para resolver de forma especializada temas ambientales. Entonces ya nuestro país así lo ha hecho, tiene tribunales especializados en temas ambientales, en el tema agrario, hay mecanismos de participación, hay una institucionalidad robusta que es el MINAE y sus dependencias. Entonces, bueno, en el caso particular de Costa Rica podemos decir check en ese sentido. Lo que habría que, bueno, pues repensar es si realmente esa institucionalidad pues ha sido eficiente a los desafíos que se han presentado. Pero en términos de Costa Rica, digamos, ese no es un tema. Podría serlo para algunos otros países, principalmente en el Caribe, y digamos que tienen legislaciones un poco más laxas en temas ambientales y que de alguna forma se han enfrentado a un tipo de inversión privada que reiteramos y ha sido creo que coherente con
con los valores y principios de la política exterior costarricense, digamos, no es la que a la que Costa Rica aspira. Estamos en vivo en Pulso Global a través del Facebook Live de Pulso Global y de Radio Costa Rica 930 AM. Les invitamos a dejar sus comentarios y consultas hoy hablando sobre el acuerdo de Escazú con Ariel Romero, vocero de Escazú ahora. Ariel, hay algunos elementos interesantes, ¿verdad? Dentro de, digamos, del acuerdo y como bien señalas, Costa Rica tiene, digamos, liderazgo en esta materia, ¿verdad? Materias, digamos, de avances en legislación y protección, digamos, del medio ambiente. Sin embargo, bueno, se habla de que, y quiero que para quienes nos escuchan, que un primer, digamos, elemento innovador que mantiene el acuerdo de Escazú es la disposición específica, ¿verdad?, sobre los defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental. También se habla del enfoque de derechos para los pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad, con disposiciones para favorecer, dice, el acceso a estos grupos, tanto como bien ha señalado, a información, participación y acceso a justicia, pero también integra el espíritu de los principios rectores de las Naciones Unidas referente a empresas y derechos humanos, ¿verdad? Es decir, muchas de las actividades que hacen las empresas, ¿verdad?, no necesariamente señalan algunos grupos, va en función, ¿verdad?, o acorde al tema de los derechos humanos. ¿Por qué es tan importante, ¿verdad?, conceptualizar ese rol de distintos actores? Porque un poco el debate que hubo en la Asamblea Legislativa era referente a una posición parecida del sector privado. Entonces, ¿por qué, digamos, desde ustedes como organización ven la importancia de que estos temas, incluso estas obligaciones que ya están en el marco de Naciones Unidas, sean fundamentales discutirlas en esta materia? Bueno, como usted lo dice, esto ha generado o ha posicionado un debate muy interesante entre algunos sectores mucho más conservadores que ven el tema ambiental como una limitación o un obstáculo para la inversión privada, lo cual es una visión absolutamente errada de lo que del concepto de desarrollo económico sostenible y sustentable. Y bueno, hay otros sectores que hemos tenido que convencer y que han creído en este proceso de que sí es posible generar desarrollo económico con algún nivel, con proteger y velar por la conservación de los recursos naturales. Entonces, creo que es un debate más ideológico que técnico. En efecto, se ha planteado esta falsa dicotomía de que, de que proteger o asegurar la protección de los recursos naturales de alguna forma limita el desarrollo. Eso es absolutamente falso. Y bueno, en eso también la OCDE lo ha dicho y lo ha recomendado. Por ejemplo, en el proceso de ratificación de Perú, hay un informe que recomienda a los países fortalecer su institucionalidad en temas ambientales y reconoce la importancia del acuerdo de Escazú en este proceso. Entonces, bueno, reiteradamente estaremos anuentes a esclarecer los mitos que se han divulgado a partir de esto, pero bueno, muchos de estos tienen que ver con temas ideológicos y de gente que no se va a mover de esa posición. Es lamentable, ¿verdad? Porque también si tuvieran dudas razonables, podrían perfectamente plantear cláusulas interpretativas al acuerdo en la corriente legislativa y en el momento procesal oportuno, que fue el trámite en la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior en la Asamblea Legislativa. Todavía es algo que podemos hacer y por no, o sea, y si hay dudas fundamentadas en criterios técnicos, jurídicos, y también previo consulta a la Sala Constitucional, para cuando la Sala Constitucional se refiera por el fondo del acuerdo, podríamos asegurar para la tranquilidad de algunos sectores que este instrumento de ninguna manera va a venir en detrimento de la inversión privada y el desarrollo económico del país, que estamos claros es una prioridad para todos. Gracias, Ariel. Igual eso va a ser uno de los temas que vamos a estar conversando un poco más adelante. Como lo has mencionado, el acuerdo ya ha sido abarcado en distintas legislaciones que tiene el país.
En el caso de los mecanismos y fondos de cooperación y contribución voluntaria, ¿sería algo novedoso para Costa Rica o es algo que ya tenemos y que tendríamos que adaptar? No, una de las características de este acuerdo es que si bien, o sea, primero que no tiene sanciones a los países que incumplan con, digamos, con el contenido del acuerdo, y en segundo lugar, crea una gobernanza que es la Secretaría de los Estados partes de la ratificación, que más bien este año debería ser la primera reunión de países signatarios, eh, establece como posibilidad, de acuerdo a los países, de acuerdo a las condiciones de los países, contribuir económicamente al fondo. Eso es una decisión que tomará cada uno de los países. Lo cierto es que, bueno, que siendo coherentes con los valores y principios que la política exterior de nuestro país ha tenido, no ahora, sino en las últimas décadas, eh, esto, avanzar en la ratificación del acuerdo de Escazú, pues obviamente nos posiciona en otro lugar que nos permite reivindicar y reafirmar el compromiso de Costa Rica con los temas de medio ambiente. Y esto se ha puesto en duda en los últimos meses. Es lamentable la posición que han esgrimido algunos sectores privados principalmente, y que bueno, que nos hace mucho daño en lo hacia afuera, ¿verdad? Por ejemplo, a algunos les extrañará mucho porque no fuimos invitados a la reunión que hizo Biden con 5 países sobre tema cambio climático cuando habíamos sido nosotros sede de la Precop. Bueno, ahí hay una respuesta. Cuando uno le dice al mundo una cosa, pero no somos capaces de cumplir con nuestros compromisos, de ser coherentes con nuestros valores y principios en temas ambientales y de derechos humanos además, pues obviamente nos pone en riesgo para acceder a recursos del Fondo Verde, nos pone en riesgo para acceder a recursos de cooperación internacional, que como ustedes lo saben es el segundo rubro que ahorita se maneja en términos de cooperación, después de la cooperación financiera o préstamos, ¿verdad? Es ahí donde están colocados los recursos ahorita a nivel internacional, y bueno, sería muy lamentable que por un tema de coherencia en lo discursivo, que nada cambia o cambia muy poco realmente, nuestra legislación nacional, nos quedemos por fuera y demos una pésima señal al mundo. Ariel, antes de seguir con la otra pregunta que tenía yo planeada, nos hacen unos comentarios en Facebook y una pregunta, así que quisiera aprovechar para mencionártelo. Nos dice David Alfaro, quien nos acompañó la semana pasada en el programa: hay una percepción errónea de que incluir a la sociedad civil en la toma de decisiones de proyectos de inversión es contraproducente. No hay nada más equivocado. La inclusión de la sociedad civil puede mitigar efectos y riesgos a largo plazo y eso repercute positivamente en la inversión a largo plazo. Esa es la discusión que deberíamos estar teniendo. Entonces dice, mi pregunta sería, ¿por qué ha costado tanto posicionar los beneficios económicos del acuerdo de Escazú? ¿Es un error de comunicación? En efecto, lo que dice David, pues tiene toda la razón. Y para algunos grupos económicos hegemónicos, siempre la participación de los sectores o de más sectores, pues los va a poner incómodos. O sea, desde la participación de las mujeres hasta la participación de las personas indígenas en temas de sus comunidades, siempre esos mismos sectores han sido, eso sí, coherentes con sus posicionamientos ideológicos en ese sentido. Creo que, bueno, hace falta una comunicación mucho más asertiva y articulada al gobierno como proponente y como firmante de este acuerdo. Realmente, bueno, se valora que una de las prioridades que ha dicho el presidente en su último discurso en la Asamblea Legislativa, haya sido la instancia a ratificar el acuerdo.
no se convocó en sesiones extraordinarias durante un tiempo, ahorita está convocado, depende de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, y también ahí volvemos a un tema de coherencia de los actores políticos que participan en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho la posición del Partido Liberación Nacional en este tema, cuando su directorio político salió a decir que sí, pero ahora dicen que no, que lo van a dejar para después de la convención, que, bueno, a ver, ¿cuál es la coherencia además de un candidato que se presenta como una persona cercana o sensible al tema ambiental? Entonces, bueno, ahorita la presión debe ir ahí a la Asamblea Legislativa. En efecto, es una responsabilidad compartida entre el gobierno, los sectores políticos que están a favor y de las organizaciones sociales, para que de manera más clara le hablemos a la ciudadanía sobre la importancia de esto. Pero a mí me parece importante hacer una reflexión también sobre la participación de los movimientos ambientales en los últimos años, cómo ha decrecido. O sea, cuando decimos los sectores ambientales, sectores ecologistas, para nadie es un secreto que su organización se ha descompuesto, que bueno, que ahorita estamos en un gobierno progresista en temas ambientales y eso nos da algún nivel de seguridad, ¿verdad? Pero no sabemos qué va a pasar después. No sabemos, digamos, hay grupos que en el marco de la discusión sobre cómo salimos de la pandemia han planteado la posibilidad y han retomado la discusión de la extracción del petróleo, del gas y del oro como una solución viable para reducir el déficit fiscal, por ejemplo, para llevar empleo a las comunidades. Entonces, nada más vean a qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Y el acuerdo de Escazú, pues, es un elemento más, es el tema coyuntural, pero por supuesto que esa dicotomía entre lo ambiental y lo económico es un discurso ya instalado por algunos sectores, y que algunos sectores políticos, por supuesto, que van a tratar de llevar agua para sus propios molinos a partir de esto, lo cual es lamentable, y bueno, quedamos mal ante el mundo. Sí, ya pasaron 2 años desde la firma y se generó mucha expectativa este 22 de abril por la rectificación. Sabemos que no todos los países rectificaron, tengo entendido que son 12 de los 24. ¿Podrías contarnos o contextualizarnos un poco? Ya hemos hablado un poco el caso de Costa Rica. ¿Cómo fue el proceso en los otros países? ¿Fue recibido de mejor forma? ¿Cómo ha sido ese tema del proceso de rectificación? Ha sido muy parecido porque la característica de esto es que es regional, es un acuerdo regional. Entonces, nos visibiliza mucho como sociedad latinoamericana, ¿verdad? En términos de cultura política. Entonces, las reacciones que han tenido los sectores empresariales, productivos, han sido las mismas en la mayoría de los países. Y los argumentos que han esgrimido también. Entonces, cuando uno se encuentra algunos sectores aquí que manifiestan alguna otra cosa en relación a esto, como digo, argumentos más ideológicos que técnicos, te das cuenta que son los mismos que están haciendo campañas ya articuladas, pagadas, financiadas por sectores en lugares como Chile, en Perú, en México recientemente. Bueno, nos ponen en evidencia que es un tema ideológico, realmente ha costado en algunos países. Chile se ha quedado atrás, pero bueno, comprenderá uno que por la situación política en la que se enfrenta en este momento, pues no es una de las prioridades, pero estoy seguro que lo será en los próximos meses. Yo estoy seguro que Chile, a partir de las transformaciones políticas que está viviendo, va a ratificar el acuerdo prontamente, y nosotros no deberíamos por qué quedarnos atrás. Esto es
Esto es un acuerdo que lo han negociado 3 administraciones, desde la administración de la expresidenta Laura Chinchilla, el expresidente Luis Guillermo Solís y el presidente Carlos Alvarado, que lo firmó y lo depositó ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, bueno, eso explica también mucho que es un proceso Estado, es una política de Estado, y que además coherente con nuestra política exterior. Entonces, no es de recibo que o sea, que a esta altura del partido, después de que se hicieron procesos participativos, la negociación de este acuerdo es única y ejemplar en términos de la participación que tuvo organizaciones de la sociedad civil, de empresa privada. Por eso fue de juristas internacionales, por eso fue un proceso tan complejo y tan lento. Y bueno, que ahora a esta altura del partido, sin tener ninguna solución en la mano, que bien se pueden hacer por medio de las cláusulas interpretativas, algunos sectores por un no vayan a detener esto, pues nos hace un daño irremediable, no solo a lo interno, y como lo digo, posiblemente ahorita nuestra legislación es bastante progresista y nos asegura un marco jurídico, digamos, al cual podemos apelar. No sé si ustedes saben, pero mucho del embotellamiento que tiene la Sala Constitucional en relación al recurso de amparo por acceso a información es por temas ambientales. Así lo dice el Estado de la Justicia, y bueno, esto vendría a solventar, de alguna forma a solventarlo. ¿Por qué? Porque obliga a las municipalidades, a las asociaciones, a instituciones descentralizadas a entregar la información oportuna o hacerlo de manera proactiva. Entonces, digo, nos hace un daño también, porque esto hay que pensarlo en el corto y mediano plazo. Nosotros ya en algunas comunidades, en el propio Valle Central, tenemos conflictos por el abastecimiento del agua potable. Lo estamos viendo. Hace unos años esto, digamos, era una pesadilla para principalmente zonas costeras. Pensábamos que era un tema que estaba solo en Guanacaste por el tema de las sequías, pero no, ya es un tema que está presente en gran parte del territorio nacional, y así en los próximos años tendremos mucho más conflictos por temas de acceso a recursos, que nos va a poner en situaciones complejas como sociedad, y que por eso creo que este instrumento nos garantiza en el futuro asegurar, bajo el alcance de una normativa supranacional, garantizar estos principios en la región. Ariel, ahí yo quisiera retomar uno de los temas que mencionaste antes, referentes al acceso del país a fondos, al Fondo Verde. Hablaste de algunos, de algunos otros mecanismos tal vez de cooperación. Entonces, una de las, preguntas que tenía en ese momento es cuáles son, esos mecanismos o fondos de cooperación y contribuciones a los que se podían, tener acceso, ¿verdad? ¿Cómo es el mecanismo para el país? Y cuando David preguntaba el tema de comunicación y un poco lo que estabas respondiendo, pensaba si hay alguna, relación en términos de la estrategia o la forma en que el presidente o la administración del presidente Carlos Alvarado ha manejado esto en función de la pandemia, ¿verdad? O sea, es decir, sabemos que la pandemia vino, de alguna forma a entorpecer, ¿verdad? Un poco ya los planes y lo que teníamos, en camino, y si eso, se deberá también a esta situación. Recuerdo que algunos de los diputados mencionaban en algún momento que si el acuerdo era de tanto interés para la administración, que por qué no se había convocado antes, o que se había convocado y luego se retiraba. O sea, es decir, tendrá que ver algo, el tema de la COVID-19 con un poco la pérdida de esa estrategia de comunicación, que da la impresión a veces de que no está tan articulada, ¿verdad? A lo que hoy nos estás exponiendo, ¿verdad? Porque desde la trayectoria y el tema país pareciera que es congruente con lo que hemos venido trabajando a lo largo de nuestros años, pero ahí nos perdimos un poco en esa dinámica de cooperación. Entonces la pregunta va en dos funciones: uno, los mecanismos de cooperación y de contribuciones a los que podemos acceder o fondos, y la otra es el tema de la comunicación con la pandemia. Empiezo tal vez por lo segundo.
efectivamente las organizaciones ambientales tuvieron que organizarse y por eso es que nace esta campaña. Esta campaña la conforman 3 organizaciones ambientales conformadas principalmente por jóvenes para exigir la convocatoria del proyecto a las sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, porque evidentemente no era una prioridad del gobierno en ese momento, justificado sí por temas de atención macroeconómica y relacionados con la pandemia, pero bueno, también los diputados y diputadas tienen la capacidad y los recursos humanos e institucionales para también abordar este tipo de temas, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, las comisiones de la Asamblea Legislativa, muy pocas están funcionando. Entonces, bueno, sí, nos dicen que hay una prioridad con algunos temas, pero cuando también uno se va a ver qué es lo que está haciendo la Asamblea Legislativa, pues tampoco es que está resolviendo los otros temas, ¿verdad? Entonces, el segundo elemento que quisiera aportar es que, bueno, muchos países, por ejemplo, lo hizo Canadá, lo hizo la Unión Europea, en sus planes de recuperación económica pusieron como eje transversal el tema del medio ambiente. ¿Por qué? Porque también es una manera de generar empleo, de aprovechar para invertir en los cambios de la matriz energética de los países. La Unión Europea destinó casi que el 40% de los recursos destinados para atender el plan de recuperación. También lo hizo Canadá, lo que se ha denominado como la Green Recovery. Y bueno, o sea, mientras otros países ven el tema ambiental también como una manera de no solamente ser receptores de cooperación, sino también de receptores de inversión privada en temas de tecnologías, en temas de medio ambiente, como lo podemos hacer, que además genere empleos de calidad, que nos dé mejores condiciones que, por ejemplo, seguir apostando a los monocultivos como la piña, ¿verdad? Eso, digamos, cuando invertís en este tipo de programas, pues también te da una ventana, oportunidad de cambiar las cosas y apostar a otros modelos. Creo que también nosotros hemos tenido la oportunidad para hacerlo, tenemos que hacerlo en este momento donde estamos replanteando cosas, donde estamos replanteando la propia organización del Estado, el tema, digamos, cuáles son las iniciativas para promover la reactivación económica. Hay Colombia, por ejemplo, apostado fuertemente el tema de iniciativas o soluciones económicas basadas en la naturaleza, digamos, ya hay una experiencia bastante acumulada en el exterior que nosotros perfectamente podríamos estar capitalizando si fuéramos un poco más coherentes con el tema discursivo ante la comunidad internacional y nos pusiéramos realmente la camiseta por apostar a ese cambio de modelo. Creo que esta es la oportunidad para hacerlo, más bien la pandemia representa una oportunidad y además una oportunidad para romper con esa falsa dicotomía del ambiente y el desarrollo por otro lado, y bueno, dar una lección al mundo. Particularmente en el acceso a fondos de cooperación internacional, este tratado no tiene un fondo establecido porque tendrían que financiarlo los países, entonces posiblemente por la situación económica también de los países en América Latina no podríamos hacer esa bolsa, pero sí nos da una gran oportunidad, por ejemplo, en temas de cooperación técnica, en el cual Costa Rica no por nada presidió la mesa de negociación, por el expertise o la experiencia que tenemos en legislación en temas ambientales. Entonces la oportunidad que también tenemos nosotros como país de incidir e influir en otros países para que adapten, tengan legislaciones mucho más de vanguardia en temas ambientales, pues es una ventaja también que podríamos tener con la aprobación del Acuerdo de Escazú.
Ariel, y ahí agarrándome de una de las palabras que decías de ser consecuente con la ideología que tenemos, las políticas que hemos perseguido y demás, ¿cómo podemos interpretar que los dos países, que creo que es una de las preguntas más trilladas que tiene el acuerdo, pero creo que es una de las más importantes, ¿cómo podemos interpretar o qué impacto podría llegar a tener el hecho que Chile, que fue uno de los países que lanzó y que fue de la mano y llevó junto con Costa Rica la batuta en el tema de la negociación y firma de este acuerdo, y que con el caso de Costa Rica no lo hayan ratificado? ¿Cómo podemos interpretarlo eso para con los demás países que sí se han comprometido? Sí, es complejo porque la ratificación responde a los escenarios coyunturales nacionales que tenga cada uno de los países. Efectivamente, podría uno justificar a Chile que está en un proceso constituyente pues que esta no sea una prioridad o que estos temas, digamos, se estén pensando para después, ¿verdad? Que tiene que ser después, ¿verdad? De que reformes tu Carta Magna y a partir de ahí desarrolles o armonices la normativa internacional con lo que ahí plantees. Pero Costa Rica realmente no tiene ninguna justificación para no haberlo probado. No tiene ninguna justificación además porque en el marco de lo político no ha habido ninguna, eh, es decir, no ha habido ninguna variación simbólica o que podríamos identificar de algún gobierno, es decir, que votamos por un Bolsonaro. Entonces eso demuestra que es que la ciudadanía costarricense no entiende el tema uno de los derechos humanos y el medio ambiente. No, realmente aquí reiteradamente el país y los sectores políticos, no solamente el partido gobierno, sino que también el Partido Liberación Nacional en sus administraciones, con la creación por ejemplo, del sistema de pagos por servicios ambientales, o sea, cosas muy innovadoras que nos han hecho diferentes, y que bueno, que no se concibe como en este momento un acuerdo además de mínimos, que no tiene sanciones, eh, que no tiene ninguna erogación económica porque no tenemos que pagar ninguna contribución para participar de ahí, no lo vayamos a ratificar. Entonces nosotros confiamos en bueno, no importa, que se devuelva un poco en su trámite legislativo si es necesario generar más consultas, si hay que hacer cláusulas interpretativas, o si incluso nos deberíamos adelantar a generar una agenda de implementación o una ley de implementación que asegure, que delimite primero, y eso le dé tranquilidad a algunos sectores, y segundo, que asegure que los compromisos que ahí suscribimos pues vayan a ser de aplicación en el marco, o sea, en el Estado costarricense, eh, independientemente de su órgano. Ariel, y ahí, ¿qué ha faltado, en tu opinión, qué ha faltado y qué sigue para Costa Rica para poder hacer la rectificación? Rectificación, perdón. Bueno, ha hecho falta voluntad política. Hizo falta voluntad política del gobierno en su momento para convocarlo. Lleva un mes convocado en la Asamblea Legislativa. Algunos sectores de la oposición, la misma presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, pues decía que bueno, que dónde estaba el compromiso del gobierno y por qué no se había ratificado, no se había convocado. Ya se convocó. Esas personas no han hecho absolutamente nada por moverlo en la corriente legislativa ni por generar los espacios oportunos para hacer no sé, las cláusulas interpretativas o lo que haya que resolver. Entonces, creo que ahora recae en las fracciones políticas que integran la Asamblea Legislativa. No lo han visto como una prioridad, lamentablemente. Y bueno, esto tiene que llevarse, o sea, realmente el interés de las organizaciones es que se apruebe, eh, aunque no seamos de los primeros países, lo cual es lamentable, pero realmente hay que hacer el proceso bien, además, porque parte del temor
a partir también de un criterio adelantado de una magistrada de la Sala Constitucional, es que en consulta de fondo pues, pueda tener algún roce o alguna duda razonable que deba ser subsanada y que devuelva el trámite a corriente legislativa. Es importante decir que este acuerdo fue votado en primer debate en la Asamblea Legislativa y tuvo la votación unánime de todos los diputados presentes de todas las fracciones políticas. Entonces, ¿qué cambió? Una estrategia de lobby de los sectores productivos y empresariales que han visto esto como una amenaza al tipo de inversión a la cual posiblemente aspiran. Ariel, ahí digamos, tal vez antes de pasar a la última pregunta, ya estamos cortos de tiempo, hablas de voluntad política a nivel, digamos, de las fracciones. Entonces me preguntaba, bueno, ¿qué se está haciendo desde el Ministerio de la Presidencia para coordinar con esas fracciones para que se pueda realmente avanzar? Es decir, ¿solo se convocó o hay conversaciones entre el Ministerio de la Presidencia con las distintas fracciones legislativas? Bueno, ahí No sabes cómo está. Hay una articulación, esto la vocería pues la tiene la ministra de Ambiente y Energía, para, digamos que ya ha hecho acercamientos con fracciones políticas, para esclarecer algunos de los mitos en relación a esto y tener la votación, la cantidad de votos necesarios. Efectivamente, llegamos a un momento donde se complejiza un poco más la votación, que es un periodo electoral, lo cual nos va a dificultar y bueno, también comprendiendo la conformación política de esa asamblea, pues ya ahora como que no queda mucha esperanza, por lo menos en lo que queda de este cuatrienio. Creo que debe ser un tema fundamental en los próximos debates, en el debate electoral. Creo que es necesario que se visibilice la posición de los y las candidatas a la presidencia sobre este tema, pero que además no sea solo, o sea, que esto sea más bien la excusa para escuchar de las personas que aspiran a la presidencia cuál es su visión de desarrollo, y si efectivamente vamos a seguir con esa falsa dicotomía en que la conservación del medio ambiente, conservación y protección del medio ambiente detiene el desarrollo económico. Ariel, no quisiera cerrar el programa sin hacerte esta pregunta y te pediría como en un minuto que nos respondas qué acciones desde la sociedad civil se pueden desarrollar con respecto al acuerdo y su proceso de ratificación. ¿Hay algo que se pueda hacer desde sociedad civil? Creo que es importante, sí, o sea, los colectivos, gremios o los espacios de participación, por ejemplo, hemos recibido el apoyo de muchísimos consejos municipales, regidores, regidoras que han solicitado la aprobación del acuerdo. Creo que aquí lo fundamental, y como es un tema que está en sede legislativa y depende de los y las diputadas, es que como ciudadanos, independientemente del espacio en el que estemos, le exijamos a la Asamblea Legislativa que priorice este tema, que se aborde, y bueno, también que nos informemos sobre qué es el Acuerdo de Escazú y cuáles son sus alcances, porque lo más interesante y realmente lo apasionante de esto es imaginarse una sociedad con una robusta democracia ambiental, donde la gente participe, donde la gente se informe, y es el fin último de este instrumento jurídico. Gracias, Ariel, por haber estado en Pulso Global hoy. Hemos llegado así al final de nuestro programa Pulso Global, esperamos lo hayan disfrutado. Les invitamos a dejar sus comentarios, consultas y a compartir este programa en sus redes sociales. Les esperamos la próxima semana en una nueva transmisión. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Inred Consulting, la editorial Iscandé y Gráfica Creativa por siempre apoyarnos en este espacio. También agradecemos a Marcela Lang en la difusión en redes y a Andy Torres en controles y a todo el equipo técnico también. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más.
le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.